SER Podcast. Viernes de puente y por delante un fin de semana de poco frío. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. La semana finalizará con tiempo soleado y temperaturas al alza, pero con algunas excepciones. De momento, en las inmediatas horas, el viento irá desapareciendo. Algunos chubascos en Galicia que mañana por la tarde se irán extendiendo por el Cantábrico y los Pirineos. Pero tanto el sábado como el domingo va a hacer mucho sol en la mayor parte del país, con temperaturas más altas, tanto las mínimas como las máximas. En el Cantábrico y el Mediterráneo, también en Canarias, superaremos los 20 grados. En el interior, especialmente cerca de los principales ríos, la niebla irá ganando protagonismo, en algunos casos sin desaparecer en todo el día, manteniendo el ambiente frío. Les vamos a contar ahora las consecuencias que tendrá para España y para la composición interna del Gobierno de España la elección ya definitiva de Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Pero antes, una noticia que hemos conocido esta tarde, un golpe duro. Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, tiene un tumor en el estómago. Le van a operar en enero para intentar quitárselo. Extremadura y más Salguero. Fernández Vara confía en que todo saldrá bien, pero asegura necesita concentrarse con todas sus fuerzas, por lo que se retira temporalmente de la vida pública. Tras conocerse su estado, se suceden los mensajes de apoyo y ánimo, como el de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en su cuenta de Twitter le ha deseado mucho ánimo con los mejores deseos para una pronta recuperación. Como se lo deseamos desde aquí, desde la cadena SER. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Mundial de balonmano femenino, España 22, República Checa 30. Con esta derrota las guerreras se complican la clasificación que da acceso directo a los Juegos Olímpicos de París. Ahora se lo van a jugar todo en el próximo partido ante Holanda. Y recordemos que comienza la jornada de Liga en Primera División. A las 9 juegan Getafe y Valencia. Esta noche tenemos Cena de los Idiotes en Hora 25. Hoy con Ángeles Caballero, con Pere Aznar, con Moja Gueredu y con Marta Peirano. Eso va a ser a las 9, las 8 en Canarias. Pero antes, la crónica de este viernes 8 de diciembre con Joan Jimeno. Vamos con ello. Con la pregunta de quién va a liderar la política económica del Gobierno cuando la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tome posesión de su cargo como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la primera mujer en la historia que asumirá este puesto. El apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas. Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional. No va a ser de inmediato, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que decidir, por un lado, quién pone al frente del Ministerio de Economía y quién va a ser su mano derecha en el Ejecutivo, el vicepresidente o vicepresidenta primera del Gobierno. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente va a tomarse su tiempo mientras se hace la transición en el Banco Europeo de Inversiones. Ya dijo ayer en una entrevista que puede ser alguien de dentro o de fuera del Gobierno. No ha descartado nada en público. Fuentes socialistas aseguran que para Sánchez es importante una figura con crédito internacional, con peso propio, que se mueva bien en Bruselas. Con esa intención incorporó a Calviño, a quien hoy ha despedido en las redes sociales con un cariñoso "te echaré mucho de menos". La fichó como burócrata tras la moción de censura, pero en este tiempo se ha encargado de construirse su perfil político, sobre todo cuando Podemos entró en el Gobierno. Calviño ha crecido políticamente en su rivalidad con Yolanda Díaz, que hoy le ha dado la enhorabuena destacando que es la primera mujer que ocupa esta alta responsabilidad. Aseguran en el PSOE que Calviño ha ejercido de contrapeso a los socios de izquierdas, que esa figura económica es importante. Una vicepresidenta que, según el PP, deja como legado la mayor deuda de Europa. Génova ha lamentado en un comunicado que Calviño haya usado el Gobierno como trampolín para su cargo europeo. El Gobierno va a modificar el impuesto excepcional a las empresas energéticas. Lo ha confirmado la cadena SER. Se va a dejar de gravar la facturación extra, que es lo que se hace ahora, porque esos beneficios extraordinarios están cayendo. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra en Hoy por Hoy. Me parece que algo que estaba pensado y diseñado para un momento extraordinario y con una duración temporal, es posible que no reúna los requisitos de un impuesto permanente o que perdure en el tiempo, que a lo mejor va
produciéndose en circunstancias distintas. Se va a volver a un gravamen por beneficio, digamos estándar, pero favoreciendo a las empresas que trabajen con energías renovables. El Gobierno quiere incentivar la inversión de las energéticas en España con la mirada puesta en un modelo productivo más verde en el que nuestro país quiere ser más competitivo en el largo plazo. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, y eso justifica las dos modificaciones que, según ha confirmado la SER, se van a hacer a ese impuesto. Primero, se va a dejar de gravar la facturación extra, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Eso ha provocado incluso recurso a los tribunales, porque no se gravaban los beneficios, sino el volumen de negocio. Ese negocio extra está cayendo ahora. El precio de la electricidad es más barato, el precio del petróleo y de los combustibles también. Así que se va a virar ese gravamen para que tase los beneficios y no los precios. Segundo, se va a introducir un juego de desgravaciones para fomentar la inversión renovable a largo plazo, hasta 5 o 6 años. Ese es el plazo que ha deslizado hoy la propia Teresa Rivera en su entrevista en la SER. Así que, ¿qué es lo que se quiere hacer? Gravar más a quien gane más y desgravar a quien reinvierta en energías limpias. ¿Cuánto? ¿Cómo? Eso todavía está por ver, pero el impuesto recaudó el año pasado 1.644 millones y fuentes del Ejecutivo dicen que la inversión a largo plazo en energías verdes es lo único que justifica perder ingresos a corto. Así que dos virajes para un impuesto que no se quiere abolir, pero sí se quiere modificar muy seriamente. Los trabajadores de la agencia EFE y las asociaciones de periodistas no esconden su preocupación por el nombramiento del exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, como nuevo presidente de la agencia EFE. Mariola Lourido. Los periodistas de EFE quieren aclarar que seguirán trabajando con imparcialidad y rigor. Dicen que están preocupados y molestos por las dudas que sobre su trabajo ha arrojado la propuesta de presidente de una persona con gran vinculación política. En un comunicado, el Consejo de Redacción destaca que la agencia ofrece información veraz, de calidad y fiable, no sometida a intereses ni políticos ni económicos, que EFE carece de línea ideológica y que no transmite opiniones sino noticias, reportajes y análisis periodísticos fuera de toda manipulación. Consultada por la cadena SER, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España espera que el nuevo presidente cumpla con la neutralidad y equidistancia que exige un medio de comunicación público, aunque la FAPE recuerda que la propuesta del Gobierno debe pasar por el examen del Congreso. El Partido Popular ya se mueve en la estrategia de intentar dividir a los socios de investidura con este asunto, porque no a todos les parece bien esta decisión del Gobierno de nombrar a un exalto cargo del Moncloa como presidente de la agencia EFE. Lo que hace el PP es presentar una iniciativa para que el Congreso tenga que avalar ese nombramiento y para que no sea una figura con vinculación política reciente. Claudia Platero. Sí, el PP plantea dos requisitos a cumplir por el presidente de la agencia EFE. El primero es que lo sea con el respaldo del Congreso, como sucede ya con el presidente de Radio Televisión Española y como por otro lado el propio PSOE defendía en 2018. El PP añade además un segundo requisito, que el candidato no haya ocupado un cargo de responsabilidad política en los últimos 5 años, como consta en la proposición no de ley registrada hoy en el Congreso. Recuerdan los populares que Miguel Ángel Oliver, además de secretario de Estado de Comunicación, fue candidato socialista por Madrid en las elecciones autonómicas de 2019. EFE, dicen textualmente en Génova, no puede tener un Tezanos al frente porque su credibilidad quedaría comprometida, y apelan los populares al resto de grupos a lo mismo. El objetivo de Génova con esta iniciativa es poner en marcha ya una estrategia en su acción parlamentaria, que es testar votación a votación la solidez de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Buscarán los populares abrir grietas entre los socios, y hay grupos como Sumar que han planteado de hecho peros al nombramiento de Oliver. 8 y 9 minutos, 7 y 9 minutos en Canarias. Noticia que afecta a decenas de miles de personas. En cercanías de Madrid paraliza el tráfico ferroviario en un tramo clave en el centro de Madrid, después de que en 2 semanas se hayan producido 3 descarrilamientos. Agustín Rodríguez Agún, buenas tardes. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Sí, 3 descarrilamientos en 12 días, el último esta misma pasada noche, y ahora lo acabamos de conocer, lo anuncia Cercanías a través de sus cuentas oficiales. De forma cautelar, dicen, se ha suspendido la circulación en el tramo Atocha-Recoletos. De momento hablan solo de líneas de cercanías. Todo esto en una jornada en la que, por cierto, el consejero de Transportes de Madrid ha pedido una reunión urgente con el ministro Óscar Puente para tratar la situación, el estado del Cercanías de Madrid. Ya lo pidió el martes, lo ha vuelto a pedir hoy, una reunión con el ministro de Transportes. En la cadena SER,
Hora 25. La Comisión Europea calcula que implantar el catalán, el gallego y el euskera en las instituciones de la Unión costaría unos 132 millones de euros al año, un coste que España se ha comprometido a pagar si sale adelante la propuesta pactada con los independentistas catalanes. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ese informe preliminar todavía no es público, pero la cadena SER ha podido confirmar esas cifras. 132 millones de euros al año, es decir, 44 por lengua, costaría el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Ese dinero pagaría los costes de traducción de los textos legales y la interpretación de algunas reuniones institucionales. La Comisión se basa en su experiencia con el gaélico, cuyo reconocimiento se alargó durante casi 2 décadas. Pero el caso es muy distinto al español, porque las lenguas cooficiales ya están presentes de manera regular en el trabajo de las instituciones. Con ese informe en la mano, volverán a tratar la cuestión los ministros de los 27 durante una reunión la próxima semana en Bruselas. Esta noche el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará si exige o no un alto el fuego en Gaza. Está por ver qué hace Estados Unidos, que ya ha dicho que va a votar en contra, aunque no ha aclarado si va a bloquear o no la petición con su derecho a veto. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Estados Unidos no ha sido explícito en cuanto al voto, pero el discurso de su representante ante la ONU, Robert Wood, no ha generado mucha esperanza de que hoy el Consejo dé luz verde a un alto al fuego, algo que podría suceder con un voto de abstención. Así de claro ha sido Robert Wood. Le escuchamos. Parece que no podemos escucharlo, Sara. No lo podemos. Bueno, decía que no apoyamos este llamamiento para un alto al fuego, declaraba, porque, según ha argumentado, sentaría las bases para una nueva guerra y beneficiaría a Hamás, a quien acusa de no buscar una paz duradera. Una sesión, la de hoy, donde las peticiones para un alto al fuego han sido casi unánimes y que ha arrancado con un potente discurso de Antonio Guterres, que ha justificado su decisión de invocar el artículo 99, describiendo la situación en Gaza, los 7.000 niños palestinos muertos, decenas de hospitales destrozados por bombardeos o la imposibilidad de entregar ayuda humanitaria. Escuchamos a Guterres. Everything I just described represents an unprecedented situation. Todo lo que he descrito no tiene precedentes, denunciaba Guterres, que ha hablado de pesadilla humanitaria. Hemos escuchado también al representante palestino. Mr. Secretary General, thank you for being with us and thank you for what you said. Que ha agradecido la iniciativa del secretario general, mientras que el líder israelí ha hecho todo lo contrario, criticado duramente a la ONU, alegando de que un alto al fuego no solo beneficiaría a Hamás, sino que justificaría sus ataques del 7 de octubre. Lo diplomático en Nueva York, mientras sobre el terreno son ya casi 17.500 palestinos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes, casi 8.000 niños, según los datos actualizados esta misma tarde por Hamás. Israel está apretando además el ritmo de sus ataques en estas últimas horas. Enviado especial de la SER en Oriente Próximo, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se intensifica así los bombardeos en este inicio del tercer mes de guerra, en el que Israel ha atacado universidades, mezquitas, por enésima vez el mayor campo de refugiados de la franja, el de Jabalia, y todo el día Yan Yunis. Y allí de nuevo hemos visto rescates milagrosos de algunos bebés vivos entre los escombros. Ahí en ese hospital y desde esa ciudad, la segunda en población de la franja, el doctor Salah dice que se están quedando sin combustible y sin medicamentos. Hamás, que ha elevado hoy a 17.490 los muertos, de ellos 7.870 niños, ha enviado hoy decenas de cohetes sobre numerosas ciudades israelíes y muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Ha tenido que actuar el escudo antiaéreo israelí y los familiares de los rehenes aún en manos de Hamás piden parar la guerra a Netanyahu. Esto nos ha contado el beduino Kamel antes de que Mahmoud Abbas haya pedido en Reuters una conferencia internacional de paz para lograr parar la guerra en Gaza y una solución al conflicto. Médicos Sin Fronteras, por su parte, le dice al Consejo de Seguridad de la ONU que ponga fin a su complicidad en esta matanza. Gracias, Nico. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.